Bueno, señores, lo estabais pidiendo muchos, lo estabais deseando y aquí estamos con el que creo que es el review más interesante de la semana y que muchos disfrutaréis, que es la reseña, como veis en el título, de Shingeki no Kyojin S2, Season 2, segunda temporada de Shingeki no Kyojin Attack on Titan o Ataque a los Titanes, como lo queráis llamar, anime original del 2013 y ahora la segunda temporada que tenemos en 2017, encabezando la dirección Tetsuo Araki, ya sabéis, Gungrave, Death Note, High School of the Dead, Guilty Crown, bueno, uno de mis directores anime predilectos, ¿no? Que bueno, con sus más y sus menos ha hecho productos enormes, ¿no? Adaptando mangas igualmente geniales, o bueno, videojuegos en el caso de Gungrave. Y bueno, ¿qué tengo que decir? No esperaba estar tan rápido haciendo esta reseña, pero de verdad que me he tenido que retractar en muchas cosas. Sí, los que me odiáis, os tendréis una erección ahora mismo que te cagas, ¿no? Sí, de lo que dije en el review de la S1 de Shingeki no Kyojin. A ver, hay muchas cosas que no las retiro. Tiene problemas de ritmo, tiene algún problema de animación, algunos personajes son idióticos, es predecible más no poder en algunas cosas, lo rebajaron a un shonen estúpidamente, pero, ey, eso fue la S1, ahora estamos hablando de la S2. Que ya sabéis que ha llegado ahora en abril y se ha terminado de emitir hace poquito, creo que el sábado pasado fue el último día del 12º episodio. Y bueno, para nuestro jolgorio se ha anunciado que la tercera temporada del anime va a ser ya el año que viene. Mucho mejor, porque desde 2013, joder, hemos tenido que esperar 4 años para una temporada la mitad de larga que la primera. O sea que muy contentos no nos han tenido, pero bueno. Han hecho las cosas bien, porque señores, esta segunda temporada puedo decir que es infinitamente superior a la primera temporada en todos los aspectos. Ritmo, duración, escenas, epicidad, bastante también. Personajes y su desarrollo, y sobre todo cliffhangers. Y cómo han, hecho el conjunto de distribución de tiempo, escenas, recortes, en fin, infinitamente superior. Nada que ver con la sosera primera temporada, que la verdad es que, para poneros en situación, la primera temporada tenía unos primeros 5 episodios espectaculares, increíbles, y el final del 5.º episodio, Dios mío, increíble. O sea, si la serie hubiera tenido ese nivel, pasaba al podio 5 de mejores animes de la historia. Tristemente, se sacaron algo de la manga que para mí no fue nada de mi agrado y para muchos tampoco. Cometieron muchos errores, un relleno que aborrecía a todo el mundo, muchos personajes cojísimos en desarrollo, y en definitiva que la serie no remontaba hasta la última recta final con los enfrentamientos de la mujer titán. Pero salvando el inicio y el escaso final, la parte del medio, aburridísima, cargante, poco interesante, limitada. Con lo grande, ahora sabemos que es la idea y el mundo de Shingeki no Kyojin, ¿no? En fin, algo que se me hizo bastante desesperante. La serie era buena, me gustó, pero vaya, esa obra maestra que decía todo el mundo como anime, olvidados del manga, para nada. O sea, un anime que era de 6-7, realmente. Pero esta segunda temporada me cago en la leche que sí han mejorado. Y curiosamente, por algo que no ha sido inherentemente obra de los animadores o de las mentes directivas detrás del anime, sino por cierto problema. Y es que a todos nos sorprendió cuando dijeron que iba a haber solo 12 episodios de la segunda temporada, porque si bien es cierto que podían ir atropellados con el manga, no es así. El manga ya va muy avanzado y tenían capítulo suficiente para hacer otra temporada de 24 o 25 episodios tranquilísimamente, ¿no? En todo este tiempo han intentado rellenar el hueco con películas, que ha dirigido muchas de ellas Tetsuo Araki, OVAs, animaciones. Hemos tenido 3 live action de Shingeki no Kyojin, nada. Lo único que os recomendaría que vierais es el diario de Ilse, que es bastante interesante y es algo que se omitió en la primera temporada. Y luego otra que, perdón, no recuerdo el nombre, que iba sobre Levi en la ciudad subterránea, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Pero bueno, más que nada para ir conteniendo el apetito, ¿no? Hasta que llegara la segunda temporada, que nos ha hecho esperar mucho tiempo. Y el problema ha sido que, sabéis que Japón ahora está viendo una crisis de animadores, los animadores se están quejando de los sueldos, de que no les pagan o de que cobran poco, y bueno, esto ha traído bastantes problemas que al final ha visto también forzar al estudio a que, si bien es cierto que no niego que puedan
que puedan haber querido recortar metraje por las quejas que hubo también en la primera temporada, en gran parte se ha visto influenciado en eso, ¿no? En la crisis de animadores y dibujantes en Japón, y eso ha hecho que hayan reducido la segunda temporada en vez de 24 episodios a 12, ¿no? Pero atención, porque eso no es ningún problema. La animación está muy por encima de la primera temporada, en el sentido de que mantiene el nivel, pero elimina pequeños errores. En el sentido de que, por ejemplo, cuando veíamos algunos planos abiertos con animación 3D, eran un poco cutres, las perspectivas fallaban, ¿no? Fijaos en ese plano en el que el titán colosal se carga la muralla y vemos desde fuera cómo la cámara se aleja y vamos viendo al titán colosal y a los demás titanes. Ese rollo de animación, esas proporciones, no. Y en algunas peleas, algún que otro movimiento no se acababa de ver bien. Lo perfilaron bastante mejor cuando la batalla con el titán mujer y la pelea de Eren con el titán mujer al final, pero en general faltaba algún puntillo, ¿no? Esto aquí en esta segunda temporada completamente corregido, unos dibujos, un color, señores, unos efectos visuales en 3D, fijaos en el titán colosal, o el acorazado, los rayos, ¿no? De cuando uno se transforma en titán, o sea, espectacular, espectacular. Y luego una cosa que siempre, y eso no se lo quito ni a la primera temporada, siempre ha tenido el anime de SNK, y por lo que es superior al manga, la puta banda sonora es increíble. La puse en mi top de mejores bandas sonoras del anime y es jodidamente épica, impresionante. Es una de las mejores bandas sonoras que ha habido nunca, y en esta segunda temporada la tenemos nuevamente pegando con todo, adornando y potenciando las mejores escenas que tiene el anime, con momentos épicos sin parangón. Increíble. De hecho hay un tema de esta segunda temporada, que es el del episodio 6, ¿no? De la parte del final, los que hayáis visto ya sabréis, que es, oh Dios mío, increíble. Está equiparado al tema principal, ¿no? De las batallas de la primera temporada, de pelea contra el titán hembra y toda la historia, ¿no? Es decir, increíble. De nuevo me quito el sombrero hacia esa increíble banda sonora. Brillante, brillante. Esos tonos con esos coros rollo latino gregoriano. Increíble, increíble. Y fijaos que en la primera temporada no entendía muy bien. O sea, sí quedaban bien, pero decía, pues tampoco encaja mucho, ¿no? En ese rollo de epicidad, de mundo antiguo, pero en esta segunda temporada sí. Y sobre todo lo más importante, cómo ha avanzado la historia. Al haber quitado todo el relleno, vamos directamente a lo que importa. Ningún episodio se hace aburrido, ni sobra, ni carga. Todos son momentos importantes, tanto de diálogos como acción. Que eso es una cosa de mí también que me molestaba, que en la primera temporada casi solo valían los episodios de acción, porque en los que primaba el diálogo, muchos eran como de, pues vale, quitando el del juicio, o el de la planificación de tapar el agujero, o los previos al de la titán hembra, el resto, cero importancia, cero interesante, aburridos. En esta nueva temporada no, importan todos los episodios, te entretienen y lo pasas bien, tanto en los que se la pasan hablando y charle, como en los que se están dando de hostias contra los titanes, o los titanes se están peleando, ¿no? Algo que necesitaba la serie, porque tenía un desbalance de ritmo, era el mayor problema de la primera temporada, un ritmo desastroso, y aquí lo han recuperado genial al tener solo 12 episodios y tener que seleccionar bien los momentos. De hecho, hasta han quitado partes del manga que eran más o menos irrelevantes, sin que estos afecten a la trama, lo digo porque sí. Después de ver la segunda temporada, me encanta mucho más Shingeki no Kyojin. Me he estado leyendo muchísimas cosas del manga, mucho más adelante, no al detalle, pero sí lo importante. Y han quitado algunas cositas del manga y de hecho han modificado y añadido otras que mejoran la historia, los personajes, los momentos épicos y los propios episodios. O sea, un aplauso, pero hasta que se me salga el puto hueso roto otra vez a la mierda, ¿me entendéis? O sea, increíble, increíble. A ver, la segunda temporada no es perfecta, pero vaya, de notable altísimo, desde luego, al menos para mí me ha sorprendido y me ha dejado flipando. Yo que iba con las expectativas de, a ver qué se ofrece, ¿no? Ni que sea por ver las peleas, ¿no? Que están súper bien animadas y la música es increíble y las escenas son súper enérgicas. Yo iba por eso y al final lo que más me ha gustado es a dónde va la historia, porque en el anime, si solo sois seguidores del anime, igual no, pero si habéis visto el manga, o hasta cierto punto el manga, wow, nada que ver. En los spoilers voy a explicar todas estas cosas. Atención que explicaré spoilers de muy adelante en el manga, pero lo digo para que entendáis y deciros mi perspectiva del asunto. Por cierto aviso, el ending de esta temporada es uno de los más raros y creepies que he visto nunca en un anime, pero
me gusta, tiene un aire de mal rollo que te cagas, me hipnotizó, se me quedó la puta canción esa en inglés, pero con voces japonesas aquí en la cabeza. Creo que hasta soñé con ese puto ending durante unos días, lo tenía aquí y veía las imágenes, rarísimo, ¿no? Con ese rollo de grabados medievales. Pero atención porque son spoilers de la puta madre de la leche de súper adelante en el manga. Es curioso decir que el autor del manga estuvo supervisando la creación del ending personalmente y de hecho él mismo preparó los dibujos, cada uno de los dibujos que se tienen que ver en el ending. Tiene una razón de ser muy importante y apoyo mucho la decisión que se ha hecho, porque si bien para muchos será no entenderlo, creo que ha sido un ending muy acertado y nos va a preparar para lo que vamos a ver luego, que va a ser... ¡wow! Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo mejor acaba de empezar. Pero este pequeño arco de la segunda temporada no os lo podéis perder, por supuesto. Quiere decir que las cosas quedan tal que, de momento de Annie no sabemos nada porque sigue como cristalizada y protegida. Genial mecanismo de defensa desde la primera temporada. Descubrimos aquello de que coño hacen titanes dentro de la muralla. Y a partir de ahí se va desarrollando la historia con más expediciones y batallas. Descubriremos quién es el titán colosal y el titán acorazado. Aparecerá un nuevo titán enemigo, que es el titán mono o el titán bestia. Súper interesante. Yo ya sé quién es, pero es uno de los titanes más emblemáticos que hay, de los más temibles y fuertes. Y luego aparecerá otro titán que no se sabe para dónde va, ¿no? Que es pequeñito y que también dará su juego, ¿no? Bastante interesante. Pero ¿por qué digo las cosas? Mirad, Eren en la primera temporada era un inútil. Literalmente no mataba ningún titán en su forma humana. Y la mierda esa de que se transformara en titán a mí me pareció una sacada de la manga para crear epicidad y darle poderes al prota exagerada. ¿Qué pasa? Que en esta segunda temporada se explica el porqué de esto y ya han quedado libres de pecado de que se les llame manipuladores o de que se sacan recursos argumentales estúpidos para overpowerear, por así decirlo, al protagonista. Tiene un sentido. Bien, gracias. Y el desarrollo de Eren es bastante bueno. De hecho, en el último episodio de la segunda temporada podemos ver el primer paso adelante significativo en su psicología, con redención, verdad, mostrando un lado humano, sincero, que se agradece. Armin sigue también como en la primera temporada. Era el único del trío protagonista que yo realmente vi como un personaje tonto, torpe y inútil al principio y que al final se acabó convirtiendo en el mejor de todos en desarrollo y como personaje. Que además tiene un componente táctico atroz, formando parte de las brigadas de exploración, y es uno de los personajes más útiles que hay por su seso, no porque se va a pelear, porque luego, bueno, es bastante torpe y gallina, pero de aquí sirve muchísimo. Desgraciadamente, de mi casa no puedo decir tanto a su favor. Sí que es cierto que se ha explicado ya algo sobre su psicología, sobre por qué es tan fuerte y tal. Levi Ackerman, Mikasa Ackerman, no digo más, pero seguimos teniendo un personaje que es OP de la leche, súper fuerte, y sí, a los fans les gustará mucho esta especie de ser con aspecto asexuado en algunos puntos, pero por mucho que sea muy jiji, qué bonita es con Eren, ¿no? Así a lo yandere, y luego sea muy fuerte, seguimos teniendo un personaje femenino que sí que... se llenaron mucho la boca rápidamente todos, ¿no? Oh, sí, por fin un personaje femenino fuerte, que es mejor que el prota y tal. Y en el fondo, eso no importa en absoluto porque es un personaje que está completamente subyugado a Eren. Es decir, Mikasa no tiene voluntad propia ni de vivir si Eren no está ahí. Es que vive para protegerlo. Y vale, las explicaciones de Mikasa, no quiero spoilear, vale, suplen bastante algunas cosas y explicaré por qué en el spoiler, pero en general sigue siendo un personaje que es una pena que no tenga criterio propio ni motivaciones propias, es que solo sirve para proteger el culo a Eren. Y sí, es súper badass y me mola que sea badass. Y las ollas que mete, las caras y lo fuerte que es y lo buena que es de corazón, pero Dios, necesitamos un personaje femenino más independiente, joder, que espero que le den algún tipo de desarrollo más adelante porque se hace un poco desesperante, pero bueno, van avanzando, venga, va. Y entonces, bueno, de todas las preguntas iniciales que había habido en la primera temporada, aquí ya se empiezan a destapar, no nos dan respuestas, pero empezamos a ver indicios de respuesta.
Ah, y tengo que decir que curiosamente me equivoqué en mi presunción de dónde salían los titanes, pero no del todo, y en muchas cosas curiosamente medio acerté. Chúpate esa, fan de SNK, medio hater otaku de pacotilla, o como quieras que te llame. En fin, y bueno, en esta segunda temporada no creo que haya más que decir. Vedla, 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 vedla y vedla, porque es sencillamente muy superior a la primera temporada. Un montón de momentos que ponen los pelos de punta, un montón de momentos dramáticos, increíbles, explosivos. Han afinado también en los secundarios como Jan, Connie, Sasha y Krista. Historia, ¿no? Que aquí ya pasan a tener más utilidad, porque los de la primera temporada muchos era solo carnada para los titanes y crear drama. Aquí ya se han quedado como los importantes, ¿no? Nos han mostrado bastante de sus vidas y su psicología. Jan, que ya había sido más explorada en la primera temporada, tiene menos cabida, pero en cuanto a Connie y Sasha, por ejemplo, mucho mejor. Y evidentemente Krista y Ymir. Y bueno, ¿qué puedo decir? Las batallas épicas, los momentos de descubrimiento te dejan súper asombrado. Y en definitiva, que la serie todavía tiene mucho que decir, muchas incógnitas que hay, incluso siguiendo el nivel del manga, quiero decir, según el autor ya se ve que estamos en la recta final del desarrollo de historia, pero a ver si lo quiere alargar mucho o dentro de poco ya lo terminan, ya lo veremos. Y yo sinceramente creo que la historia da para que se alargue bastante y dar un buen manga y un buen anime que dure, que no sea eterno tampoco, pero que esté bastante años en su publicación, porque yo sinceramente creo que si lo hace bien, si el autor lo gestiona bien en el manga, puede sacar mucho provecho a los personajes, puede descubrir todavía muchas cosas nuevas y sobre todo puede darle un final encarnizado, duro, épico como ninguno. Básicamente lo que más hay que destacar de esta serie, de esta segunda temporada, es que se ha despegado ya un poco del shonen de la primera, ¿no? Que era el gran error que tenía, que lo hizo demasiado juvenil en la primera temporada. Porque sí, aunque teníamos sangre y muertes y tal, había poca explicitez, todo trabajado con una livianidad y como quitándole peso a las cosas, que era molesto. Y aquí ya personajes, cada uno en su rol, cada uno con su desarrollo, cada uno con su importancia y sobre todo escenas más adultas, más violencia visual, es decir, que el anime va madurando y espero que siga así. Teniendo en cuenta lo que vamos viendo en el manga, tiene un potencial tremendo. Y yo lo digo, el desaprovechamiento que habían hecho en la primera temporada, olvidaos, porque esta segunda temporada corrige todos los errores, prácticamente todos los errores de la primera temporada, y deja la serie en un pedestal muchísimo más alto del que ya tenía. Y Dios, deseandito ver lo que van a hacer en las próximas temporadas. Bueno, no voy a leer el manga porque prefiero disfrutarlo en el anime, ya he leído bastante. Y aún así, todavía hay sorpresas, cosas que ver. Dios, espero que el autor le saque buen potencial sin extenderlo, sin alargarlo para sacar caja. Tengamos fe. Y lo alargue lo justo y necesario para dar una obra, en este caso shonen, lo que sea, brutal. Por favor, que nos den otro Full Metal Alchemist Brotherhood. Por favor, Dios, lo quiero, porque la serie de verdad lo vale. Hiper recomendada esta segunda temporada y viva las brigadas de exploración, y esperando la serie tercera temporada el año que viene. Y bueno, ahora en spoilers, ¿qué comentar, no? Respecto a lo que decía de mi casa, Ackerman, bueno, ya se reveló que los Ackerman eran una antigua familia que tenían esta capacidad sobrehumana de fuerza, inteligencia y habilidad, que se les despertaba, ¿no? Tenían un despertar de poder donde alcanzaban esas cotas de frialdad, ¿no? Por eso Levi y mi casa son tan fríos y no tienen prácticamente debilidades. La debilidad de mi casa quizás sea Eren, pero ya está, y son súper fuertes y súper ágiles, y por eso están over the top y no son average como los otros personajes, y están por encima, ¿no? Porque eran un linaje que fue casi aniquilado y tal, y quedan pocos. Vale, ok. Eso explicaría la frialdad de mi casa, el apego que tiene hacia Eren en cierto sentido, su gran habilidad. Ok. Vale, venga. No pasa nada, es una obra de fantasía. Todo puede ser. No estamos en ciencia ficción. Vayamos con el handicap primordial. El enorme descubrimiento que nos ha dado Shingeki no Kyojin. Claro, cuando se nos presentaba tanto el manga como el anime original en el principio, la idea era la humanidad, toda la humanidad, o al menos la humanidad que se conoce, porque afuera no podría sobrevivir, vive en una ciudad rodeada de gigantes murallas para protegerse de esos titanes.
Los del anillo exterior son los más pobres, los del anillo interior, burgueses, comerciantes, etc. Y los del anillo interior, los nobles, los ricos y los del clérigo y evidentemente los reyes, ¿no? Es decir, cuanto más adentro, más seguro. Y estos titanes pues no suponen una amenaza porque no pueden penetrar los muros, pero aparece el titán colosal y se lía toparda, ok. Luego descubrimos que hay gente que se puede transformar en titanes. El primero que vemos es Eren, y luego vemos a Annie. Los fans ya dedujeron que el titán acorazado y el titán colosal, por tener capacidades especiales y ser inteligentes, también debían ser gente que se puede transformar, es decir, los Titan Shifters, como se les denomina en el fandom en inglés, donde, por cierto, podéis encontrar muy buenas fuentes de información sobre la historia cronológica y argumental de Shingeki no Kyojin, o sobre sus personajes o los propios poderes de los titanes. Pero hasta ahí es lo que sabíamos, ¿no? La última bizquita que se soltó en la primera temporada fue que en las murallas hay titanes dentro. ¿Por qué? Bueno, es cierto que la serie daba pistas, pero ni yo las vi. Esa capacidad de acorazarse del titán hembra, de hacer esa cápsula para protegerse a Annie, de que el titán colosal esté blindado, es decir, la regeneración. Todo esto indicaba que los titanes al parecer pueden crear una especie de materia sólida muy dura y resistente. Claro, venía la gran pregunta, ¿cómo coño la humanidad construyó esas murallas con la precaria tecnología que hay en esta sociedad medio steampunk? Donde todos van con carros, en caballo, etcétera, y no hay apenas armas de fuego, que son bayonetas que disparan un tiro y se han de recargar, y cañones, ¿no? O arcos y flechas. La respuesta es esa. Los titanes forman la muralla y crearon esa especie de secreción dura que formó los tres muros, María, Rose y Siena. Pero claro, ¿qué coño hacen ahí esos titanes? ¿Quién los metió ahí? ¿Por qué construyen esas murallas? ¿Alguien se lo ordenó? ¿Es que acaso obedecen una voluntad? Claro, esto generó muchas preguntas, ¿no? Y además descubrimos que la formación clerical, ¿no? La religión aquella de la gente que vive dentro de las murallas, sabe eso, pero lo ocultan a toda la población, incluso a los altos mandos del ejército, o al menos a la gran mayoría, ¿no? Que ni siquiera ellos saben, parece que solo saben los nobles, los reyes y el clérigo. Nadie más, nadie más. Y eso se oculta a la gente. ¿Por qué? Claro, a la gente le daría miedo ver que hay titanes ahí tan cerca de la muralla, pero eso supongo que llevaría muchas preguntas que no quieren responder. ¿Y por qué? Y ahora llegamos al tema. La gran sorpresa, la gran revelación, ¿de dónde vienen los titanes? Se hicieron muchas hipótesis, que si eran formas orgánicas como las plantas, porque también viven con el sol y por la noche están poco activos, y se regeneran y no necesitan comer, y podrían emerger del suelo, o que si son árboles transformados, llega a haber mil barbaridades, pero al final resulta que no. Tenemos una historia fascinante, y es que hace un cojón de años podemos ver que en la Tierra, que es la Tierra, había una raza de gente que eran los eldianos, y los eldianos tenían pues un linaje real, ¿no? Los reyes. Y de estos reyes hubo uno de ellos, Ymir Fritz, que sí, casualmente tiene el mismo nombre que la Ymir aquí de la serie, pero eso tiene una explicación bastante buena, por cierto, que un día se encontró con en lo que la serie se menciona como la fuente de toda materia orgánica. Pasa que hay una cosa con esta historia, ¿no? La historia del origen de los titanes y de cómo está el mundo configurado. Y es que las dos razas están enfrentadas, ¿no? Los Marleys y los eldianos. Y los eldianos tienen su versión y los Marleys tienen su versión. Y ya sabéis que en la historia, como en todo, la escriben los vencedores. Y en pueblos enfrentados, pues cada uno culpa al otro, lo pone de víctima, tal. Entonces no sabemos a ciencia cierta cómo de real es cada versión. O cuál de las dos versiones tiene partes ciertas o no. De hecho hay un eldiano que lo menciona, ¿no? Diaul, ¿no? Eren, el que salva a Grisha, al padre de Eren Yeager, el protagonista, ¿no? Que ni los Marleys ni los eldianos cuentan la verdad absoluta, ¿no? Que la verdad es relativa y cada uno cuenta el que le interesa. Pero bueno, ciñámonos a lo que sabemos, ¿no? Porque el espectador, como los propios personajes, solo saben lo que cuentan esos libros, ¿no? Esa Ymir Fritz hizo un pacto de alguna forma simbólica representado por la manzana, esto lo vemos en el ending y también en el manga, en los garabatos aquellos, y en ese pacto ella adquirió los poderes de The Founding Titan, ¿no? Y la coordenada, el poder de titán absoluto. Claro que al hacer ese pacto, aparte de que tuvo poderes, también pagó un precio, y es que a cabo de X años murió. Como se ve luego, son 13 años que puede sustentar el poder de un titán cambiante. Luego se los tienes que pasar
a otro individuo, ¿no? O te mueres. Entonces, Ymir gobernaba sobre todos, teóricamente, de una forma, pues, ambivalente, justa, armónica. La tecnología avanzó, etcétera, ¿no? Es decir, Ymir está vista por los Marleys como una especie de monstruo diabólico enfurecido, y por los Eldianos como una especie de diosa todopoderosa y benevolente, ¿no? Depende de la cara de la moneda que quieres mirar, ¿no? Y entonces, Ymir, al morir, se dividió su alma en los 9 poderes de titanes, ¿no? Los que sabemos son el titán de ataque, que es Eren, que bueno, aparentemente es como un titán mindless, ¿no? Es decir, un titán tonto común, pero musculado, ¿no? Más fuerte, aparte de que conserva la mente del humano que lo controla, pues puede pelear, se regenera más rápido, puede seleccionar qué partes regenera, luego también aprende, creo entender, ¿no? Del manga, el poder de endurecer partes del cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, parece endeble, pero es un titán bastante versátil y útil, ¿no? Porque tampoco adolece de los defectos que puedan tener otros poderes de titán. Luego tenemos a la titán hembra, aunque esta realmente tiene el poder de endurecer partes del cuerpo y hacer regeneración selectiva. Y bueno, luego protege al huésped. Poco más. La característica es que tiene aspecto de hembra. Lo que me iba a preguntarme, ¿y si alguien se come a Annie para tener su poder de titán, tiene que ser mujer? O aunque sea hombre tendrá tetas el titán. No sé, es un poco raro, pero bueno. Yo creo que el autor empezó a escribir la historia y a partir de un punto ya desarrolló todo, y algunas cositas del principio quedaron un poquito así, ¿no? Pero bueno, seguro que tiene una explicación. Luego tenemos al titán acorazado, pues eso, que está blindado. El titán colosal, que es jodidamente gigante. El titán de las mandíbulas, que es el de Ymir, ¿no? Que tiene una capacidad de morder muy fuerte. Luego está el titán que va a 4 patas, que se salió en el manga, que bueno, pues eso, va a 4 patas. El titán mono o el titán bestia, también uno de los más fuertes y versátiles. Bueno, este es el propio titán que ostentan los eldianos, ¿no? El Founding Titan, el que tiene el poder de controlar a los titanes, borrar la memoria de las personas, etc. Hay uno que no se nos ha revelado, evidentemente todavía, ni siquiera en el manga, y creo que ya está. Básicamente se crean esos poderes de titanes, y entonces los eldianos inician lo que sería la gran guerra de los titanes, es decir, empiezan a conquistar otros pueblos, por ejemplo los Marleys, ¿no? Y los asaltan, les roban y los, digamos, hace una especie de violación sistemática, ¿no? Los obligan a procrear con ellos. Los eldianos obligan a los Marleys a procrear con ellos para tener más descendencia y tener más pueblo eldiano, ¿no? Claro, aprovechándose de que tienen el poder de los titanes, ¿no? Que son seres prácticamente invencibles debido a la precaria tecnología del momento. Lo que pasa es que durante este periodo muy extendido, los Marleys pasan a ser ciudadanos de segunda subyugados, pero en algún momento vuelven a adquirir conciencia de clase global y se rebelan contra los eldianos, provocando una guerra civil. Y no se sabe cómo, no está explicado, claro, los Marleys se hacen con el poder de 7 de los 9 titanes, ¿no? Teniendo que hay uno que no sabemos dónde está, y el único que se queda en los eldianos es el Founding Titan, ¿no? El titán, digamos, con el poder más característico, simbólico de Ymir Fritz, ¿no? Que es este de controlar a los titanes, controlar la voluntad de las personas y borrarles la memoria, etcétera, ¿no? Es decir, el más poderoso, yo que sé, telepáticamente hablando, ¿no? Y en este momento, pues los Marleys ganan, y una parte de los eldianos, con el que es conocido como el rey número 145, migran a una isla que es llamado Paraíso, o Paradise, o Paradis, según donde lo veáis. Manda a muchos eldianos para allá y forma su propio reino. El resto de eldianos se quedan con los Marleys viviendo como ciudadanos de segunda. Literalmente viven en guetos con bandas en donde se indica que son eldianos, parecido a lo que fue el holocausto judío, ¿no? Y no pueden salir de esos guetos y son tratados como escoria. Los Marleys, los soldados Marleys los matan y todo, ¿no? Y tienen una vida pues realmente de mierda, ¿no? Una de las pocas opciones que tienen es acceder a ser ciudadanos de primera siendo reconocidos por el estado de Marley, pero eso es algo que evidentemente muy pocos tienen, ¿no? Pocos de los que se entiende que colaboran con el régimen de los Marley, etc. Y de todos esos eldianos que se fueron con el rey número 145, van a la isla de Paradis, que es donde sucede la historia de Shingeki no Kyojin, y ese rey, usando el poder del titán fundador,
mediante alguna cosa que no sabemos, construye las murallas con muchos titanes colosales, ¿no? Construye las 3 murallas y ahí encierra a la población eldiana, les borra la memoria a todos para que olviden todo lo del mundo exterior, por eso es que nadie sabe nada, les lava el cerebro, y los únicos que saben la verdad son los propios reyes, algunos nobles y, por ejemplo, la familia Ackerman. Levi y Mikasa son de ese linaje de familia. Y estos Ackerman se ve que eran como guardaespaldas, siempre habían sido una familia que había servido y protegido a los reyes eldianos, ¿no? Lo que pasa es que al crear esa especie de jaula para pájaros o pecera para peces que crea el rey Fritz en ese momento, que pasan a llamarse Reis, pues los Ackerman no están muy de acuerdo con ellos en cómo están haciendo las cosas y bueno, la nobleza y los reyes inician una persecución de exterminio contra los Ackerman, de los que quedan muy pocos, entre ellos Levi, por ejemplo, y Mikasa, que ya vemos que sus padres fueron asesinados. También ordenan asesinar a asiáticos que también se habían ido con los eldianos para ahí mezclados del antiguo reino eldiano, ¿no? Por eso también quedan muy pocos. Por eso Mikasa creo que es una mezcla de Ackerman y asiático, ¿no? Es decir, tiene un linaje genético extremadamente raro. Y los eldianos, pues veis que tienen este aspecto más como europeo. Son rubios, morenos, ojos claros, ojos verdes. Es una cosa que llamaba mucho la atención del manga y anime, ¿no? Porque los japoneses siempre suelen representar el colectivo japonés o el terreno japonés y no se suelen centrar en la visión occidental o europea de las personas, ¿no? Para representarlas en sus obras. Y aquí lo hicieron. Pues ese es el aspecto que tienen los eldianos. Y los Marleys también. Y entonces, bueno, como la gente no tiene ni puta idea, pues creen que lo de los fuera son monstruos y se creen que la humanidad es solo ellos, los que están en la isla de Paradis. A todo esto, de mientras, los Marleys empiezan a pensar que, bueno, ya no se tienen que preocupar de los eldianos, han ganado la guerra, pero también les preocupa que tengan el poder del titán fundador, aunque tengan los otros poderes de titán, y su imperio se expande muchísimo y tecnológicamente avanza muchísimo más. De hecho, como vemos, los Marleys tienen armas de fuego más avanzadas, tienen aviones, tienen barcos, es decir, no están como a nuestro nivel tecnológico, pero estarían como al nivel de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, de principios del siglo pasado, es decir, han avanzado mucho más que los eldianos. Y dejan a los eldianos en la isla ahí a su merced, pero como les odian, y evidentemente son enemigos naturales, hacen una cosa, se dan cuenta de que si extraen el líquido de la médula espinal de los titanes cambiantes y se lo inyectan a un eldiano, el eldiano se transforma en un titán sin control, en los titanes comunes que vemos en la serie, que lo único que hacen es ir y matar personas. Estos titanes sin mente los utilizaban los eldianos al principio para provocar masacres y conquistar otros reinos, por ejemplo a los Marleys, y provocaron muchas masacres contra los Marleys. Entonces es como que los Marleys les dieron de su propia medicina, creando a los titanes sin cerebro, y los tiran en la isla de Paradis, que son los que asedian a nuestros protagonistas, y es todo lo que estamos viendo prácticamente desde la primera temporada de SNK. Es decir, que hay un precedente histórico enorme que no se nos ha contado. Es parecido a lo que pasa con Evangelion, ¿no? Además, sumado al tema de monstruos gigantes peleándose, ¿no? Se ven ahí unas influencias, luego el rollo de los dioses y la ciencia mezclada. Me gusta mucho, ¿no?, cómo ha hecho las cosas la serie. La idea del creador ha sido sencillamente buenísima. Y luego otra particularidad es que tanto los titanes cambiantes, los que tienen poderes como el titán acorazado, o el titán colosal, o el titán hembra, y los titanes comunes idiotas, solo pueden ser eldianos. Los Marleys no pueden dominar ese poder, ni pueden transformarse en titanes sin mente. Entonces necesitan tener a eldianos controlados y lavándoles el cerebro para que se vuelvan contra su propio pueblo y, bueno, tengan el poder de titán, sin perjudicar a los Marleys, ¿no? Y dejándoles perseverar en su reino de control sobre los eldianos. Lo que pasa es que, bueno, pues a los eldianos que forman resistencia contra los Marleys, o que quieren saber la verdad, o que se quieren rebelar, o que son insurgentes, los mandan a la isla de Paradis. Hay una gran muralla ahí construida en la costa, los atan, los ponen de rodillas, les inyectan el líquido espinal, los tiran y ¡pum!, se transforman en los titanes, que luego van ahí matando a la gente y que los propios eldianos de dentro de las murallas matan. Es decir, utilizan a los eldianos contra su propia gente y hacen que se maten cruelmente sin ellos saber la verdad, ¿no? Es horrible. Lo que pasa es que, como ya digo, necesitan también, pues, expandir su imperio, obtener recursos naturales que ostenta la isla de Paradis. Por eso las murallas, la gente de los eldianos que viven en las murallas tienen recursos naturales y tal. Quieren ir a quitarle esos a los eldianos y además quieren hacerse con el poder del titán fundador, porque es un peligro que lo tengan los eldianos. Así que
crean un proyecto en el que seleccionan a eldianos para darles el poder de varios titanes que tienen, el acorazado, el colosal, el hembra y el de las mandíbulas principalmente, para infiltrarlos, porque son eldianos, en las murallas y pues cargárselo todo, que es lo que vemos en la serie. El colosal se carga la muralla, el blindado se carga la otra muralla interior, Anne intenta robarse a Eren, ¿no? Es decir, lo que quieren los Marleys es quedarse con todos los poderes de Titán y expandir su imperio y aplastar a los eldianos, ¿no? Claro, la desventaja de los eldianos, aunque tienen al titán fundador, es que eso está en control de los reyes y no saben nada del mundo exterior, o sea, está en una desventaja tremenda. Lo que hicieron también los reyes fue que cambiaron su nombre real de Fritz a Reis y se ocultaron haciéndose pasar por nobles comunes, mientras que el rey que vemos en la serie no es un rey, es un noble que los reyes de verdad han puesto ahí para que les sirva de señuelo, ¿no? Para que ellos manden y digan, sí, yo soy el rey tal, mientras los verdaderos reyes desde las sombras le dicen a él qué hacer, ¿no? Y ocultan el poder del titán fundador. Lo que pasa es que el poder del titán, como ya digo, son 13 años, y entonces cuando ya vas a morir, pues le tienes que pasar tu poder a otro eldiano. Entonces lo único que se puede hacer es que un eldiano se transforme en un titán sin cerebro, se coma a la persona que tiene el poder de titán cambiante y entonces vuelve a su forma original de humano y ya puede transformarse en titán voluntariamente y controlar el poder del titán que sea, el de ataque, el blindado, el fundador. Y eso la familia Reis lo ha estado haciendo generación tras generación ritualísticamente sin que nadie supiera nada. ¿Cuál es el problema? Que el padre de Eren no es realmente un eldiano que viviera dentro de las murallas, sino que vino de fuera del terreno Marley, donde, bueno, pues vivió un montón de crueldades, mataron a su hermana cruelmente, se hizo parte de la resistencia y se enamoró y casó con una noble eldiana que pertenece a la familia Fritz, pero que, bueno, vive ahí medio oculta, y con ella tiene un hijo, que es el que ahora es el titán bestia. El hijo les traiciona, porque los Marley saben que los eldianos que tienen sangre real de la familia Fritz son más poderosos, son más valiosos para ellos porque, bueno, su forma de titán es más fuerte y pueden controlar mejor los poderes de titán cambiante. Y bueno, Grisha y la mujer son llevadas a Paradis, a la mujer le inyectan el líquido espinal y se transforma en el titán, que sonríe, que es el que se come a la madre de Eren y que ha sido de gran importancia en la serie. Curioso y irónico, ¿no? Qué cabrón es el autor. Y bueno, al padre lo van a transformar, pero se consigue escapar porque hay un espía eldiano, The Owl, es decir, un tipo llamado Eren, que lo salva en el último momento y le cuenta más o menos la verdad, todo lo que os he estado explicando, y le dice, mira, yo tengo el poder del titán de ataque, pero te lo voy a dar a ti, y tú tienes que ir a la ciudad enmurallada y ahí robarle el poder del titán fundador a los reyes si es que no acceden a ayudar a los eldianos que están siendo oprimidos por los Marleys y que ellos no están haciendo nada por su propio pueblo. Grisha accede porque Owl ya iba a morir bueno, habían pasado los 13 años, se camufla, ¿no? Se hace pasar por un eldiano común que llega ahí a las murallas diciendo que él era de los terrenos exteriores, se enamora de la madre de Eren, tienen a Eren, y luego obtiene por la fuerza, peleándose con el titán fundador, el poder del titán fundador. Entonces, él, es una cosa que no habíamos visto, pues se mantiene bajo secreto, convierte a Eren, cuando está en el proceso de entrenamiento, en un titán sin mente, deja que se lo coma su propio hijo, y entonces Eren tiene el poder del titán de ataque y el titán fundador. Lo que pasa es que los poderes de titán fundador no los controla y solo vemos la forma del titán de ataque, porque su aspecto no cambia como el titán hembra, el acorazado o el colosal, ¿no? Pero sí que vemos que hace cosas que son propias del titán fundador, como por ejemplo en el final de aquí, de la segunda temporada, que controla a todos los titanes para que se coman al titán sonriente, que es el que se había comido a su madre, y que paradójicamente sería como su madrastra, ¿no? Es decir, la exmujer de su padre. Y él tampoco recuerda haberse comido a su padre, bueno, cuando lo descubra vaya tela, ¿no? La llave del sótano, ahí encontrará un montón de escritos que su padre guardó que hablan de toda la verdad del mundo exterior y bueno, más o menos en ese punto en el que estamos, ¿no? Joder, increíblemente interesante. Luego en el manga hemos visto la increíble pelea de Levi contra el titán bestia, hemos visto, bueno, cómo la confábula de conspiración va creciendo, es decir, potencial tremendo. Bueno, esa es básicamente la mejor explicación que os he podido dar improvisada así de memoria. Pero vaya, para los que os interese y no os importa comeros spoilers o que ya leáis el manga, pues eso es lo que hay. Y a mí básicamente me encanta porque
primero tiene el rollo como de Troya, ¿no? Yo me pregunto si el autor se ha inspirado en la épica historia de Homero griega, ¿no? De Troya, ¿no? De cómo los griegos se enfrentaron en Troya con el caballo y a partir de ahí pues destruyeron la ciudad desde dentro de las murallas. Aquí es algo parecido, ¿no? Marley, bueno, eldianos traidores que se infiltran en las murallas para destruirla desde dentro, ¿no? Bueno, tiene ese rollo, ¿no? De Troya, ¿no? De la ciudad inmurallada impenetrable, pero que, bueno, se puede destruir gracias al poder de los titanes cambiantes, ¿no? Luego el rollo de quién es el bueno y quién es el malo, los eldianos o los Marleys, porque sí, los Marleys tratan como la mierda a los eldianos y son un imperio, pues casi como que súper tirano, ¿no? Que va conquistando todo y tiene un montón de poder alrededor del mundo, pero... a ver, su pueblo también fue masacrado teóricamente por los eldianos y los titanes, ¿no? Y fueron forzados a procrear con ellos, yara yara. O sea, ni los eldianos son tan buenos, ni los Marleys tampoco. ¿Qué pasará cuando la gente sepa la verdad? ¿Qué bando escogerá? ¿Cuál será el camino correcto a seguir? ¿Cómo se encontrará la paz? ¿O ganará un imperio al otro? ¿No? ¿Quién sabe? Pero el rollo político es súper interesante. Lo curioso de esto es que todo este rollo no tiene nada que ver con peleas de titanes ni la hostia, ¿no? Es decir, eso yo me imagino que seguirá siendo el hándicap de la serie en la acción, pero joder, el tema político es jodidamente interesante, ¿no? Y estoy deseando ver cómo hace evolucionar todo esto el autor. Bueno, no digo más, que ya me he extendido suficiente. Espero que os haya gustado la reseña. Y por favor, sed buenos, no pongáis más spoilers de los que ya he dicho yo en los comentarios. Hacedle un favor a la gente que no sabe. O avisad, por favor, de que ponéis spoilers al principio de vuestro comentario. Y nos vemos el año que viene con la reseña de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Nos vemos.